tardes, bienvenidos a Justicia Social. Mi nombre es Marcela Di Stefano, conduzco con Luis San Martín. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás, Marcela? ¿Bien? Bien, ¿qué programa hoy? Tenemos un programa en un día intenso, con un programa interesantísimo, ¿no? Con muchas cuestiones que hacen a la política nacional, a los cambios, esta dinámica tan tremenda que estamos viviendo y que realmente me parece que es bueno tratar de interpretarla y tratar de llevársela a nuestra gente, a quienes nos están observando, para que sepan cómo se mueve este país. De eso se trata este programa. Luis, vamos a empezar con los dichos de la semana, las cosas que se dijeron, los protagonistas, y así desglosar un poco las noticias de la semana. Vamos, por favor, con la cita obligada. A violar la ley. Mi mano derecha, que José López, que chupaba las medias y otras cosas. Esa es nuestra felicidad. Son todas las obras paradas. Muy bien, cita obligada, arrancamos con la primera. Nos quieren ensuciar y no van a poder hacerlo. ¿Quién lo dijo esto? Lo dijo Alberto Pérez, el ex jefe de gabinete de Daniel Scioli, con motivo de esta investigación que surgió, impulsada por la diputada Carrió, con documentación, ¿sí?, por presunta defraudación al Estado provincial en 20.000 millones en forma de metálico, efectivo, cash. Vamos a ver qué pasa con esta investigación. Lo cierto es que, salieron a desmentirlo tanto el jefe de gabinete, ya te digo, el ex jefe de gabinete, Daniel Scioli. Muy importante este tema y está marcando el inicio de la semana. Sí, un tema ríspido. Además lo vi muy nervioso a Pérez, no sé, me llamó la atención. Que siempre es pausado, estaba muy nervioso. El rol de jefe de gabinete, ¿no? Lo sigue haciendo, ¿no? Sí, más nervioso que de costumbre. Pero tenemos otras citas obligadas. Y esta me parece que es propositiva, ¿no? Saquémosle pro, pagámosle, es muy positiva. Cuando el presidente de la República dijo en la Sociedad Rural, ¿no?, en la exposición rural de Palermo, en lo que fue la aparición de un presidente después de 15 años, que se le estaba sacando, que el campo ya no iba a sentir una pata encima, ¿no? Para decirlo concretamente, el gobierno trabaja para que el campo sienta que se le ha sacado la pata de encima. Me parece que es una frase bien lograda, ¿no? En un día festivo realmente, en donde el presidente volvió a repetir que el campo es el motor, ¿no? Y cuando uno habla del campo no está hablando solamente de la muestra, no está hablando de los toros, las vacas, que por otra parte las más premiadas son las vacas y no los toros, porque todo ha cambiado biológicamente, ¿no? Y genéticamente. Pero me parece que es muy importante pensar también que hay alrededor de todo esto, y se vio en la exposición rural, y ya lo vamos a hablar esto, porque tenemos para hablarlo en el día de hoy, una posibilidad enorme de industrias conexas al campo, que son las que no tenemos que perder de vista. En un cambio de época, vamos a ver qué pasa con eso. Te digo otra frase también relativa a gente del gobierno. Estamos saliendo de una época complicada. Esto lo dijo otro jefe de gabinete, en este caso el actual jefe de gabinete del gobierno nacional, Marcos Peña. Claro, porque cada vez que va a un programa de televisión está siendo acorralado con demandas que tienen que ver con lo que le está pasando a la gente. Tema tarifazos, tema inflación, tema, reapertura de paritarias, el tema de los datos del ANSES, la facilitación de los datos del ANSES. Así que ahí lo tenemos a un Peña muy activo, tratando de salir al ruedo y de explicar, siempre con este eje discursivo que hablábamos la semana pasada, Luis, de salir del tema de la mentira, sincerar las variables, y hay que ver cómo se reparten los costos, ¿no?, de todo este proceso. Y yo cerraría las citas obligadas con una que es muy importante, que ya lo dijo Miguel Díaz aquí en este programa, pero que lo repitió el secretario gremial de UDOCVA, Gustavo Salcedo, que es muy simple: hay fondo para pagar y mejorar el salario docente. Por supuesto que todos pensamos que es importante que Buenos Aires reciba lo que tiene que recibir, ¿no? De esto no hay ninguna duda, pero que en este momento se podría mejorar una situación. Por eso está el paro en marcha, está en su segundo día, exacto, y veremos cómo sigue este plan de lucha de los docentes, que fue instado por UDOCVA, ¿no? Sí, fue convocado por UDOCVA. Un paro de 48 horas, muy contundente, y vamos a ver cómo sigue el plan de lucha, porque se reunían en asambleas y estaban definiendo eso. Tenemos un invitado. Tenemos un invitado. Y no lo vamos a hacer esperar porque ya lo tenemos en piso. Sí, señor. Dale. Hoy nos visita Jerónimo Venegas. Es el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, UATRE, y presidente de su obra social, Osprera. Preside el partido FE y está a cargo de la Secretaría de Interior de la CGT Azopardo.
Oriundo de Necochea, Venegas es el titular de las 62 organizaciones gremiales peronistas. Bueno, bienvenido Jerónimo Venegas, gracias por estar acá con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Pregunta sobre la rural. Sinónimo de peronismo. ¿Le puedo decir momo? Sí, claro, todos me dicen momo. Como lo llaman los compañeros, que en realidad es una forma de sintetizar toda una figura, ¿no? Estuvimos en la sociedad rural, usted estuvo en la sociedad rural, hubo un presidente que habló del campo, que le dio una impronta totalmente diferente. Usted lo vivió de una manera muy especial, ¿por qué no nos cuenta? Sí, había una energía distinta este año en la rural, ¿no? Una energía que se notaba en la gente, se palpaba en todo, porque el campo ha estado perseguido por el gobierno anterior durante muchos años, y eso hacía que no los permitiera crecer. El campo, yo creo que tiene que dejar de ser el combustible para pasar a ser el motor de la economía del país. Y bueno, de hecho, hoy creo que ha empezado a andar en ese camino, se le han sacado las retenciones a las economías regionales, y esto de sacar las retenciones no es favorecer a un sector, es favorecer al país, porque si las economías regionales empiezan a producir, seguramente van a generar una economía sana para el país, porque van a entrar divisas y van a generar miles de puestos de trabajo, porque el campo, entre trabajo directo e indirecto, ¿sí?, genera el 32% de la mano de obra del país. Claro. Entonces, de esto se trata, de no ayudar a un sector, sino ayudarnos a nosotros mismos, ayudar al país. Yo creo que esto de haber sacado los ROE que se pueda exportar, esto de haber salido de esta mordaza que tenía, que era el cepo cambiario, que tenían que pagar los insumos los productores con un dólar de 15 pesos, porque tenían que comprar el blue a 15 pesos, y le liquidaban con un dólar de exportación de 7,5, 8. Entonces eso era quebrar al campo, lo hacían adrede porque querían quebrar al campo. Y lo lograron, terminaron comprando miles y miles de hectáreas a muy bajo costo en todo el sur, ¿no? Lázaro Báez, toda esta gente se quedó con la mayoría de los campos del sur. Pero más allá de eso, yo creo que se salió del default. Y salir del default es la integración al mundo, estar nuevamente instalados en el mundo, poder ser competitivo, poder salir a ganar los mercados que perdimos. Tenemos las mejores carnes, los mejores granos, las mejores frutas, pero no teníamos mercado. Entonces, hoy podemos salir a competir en los mercados del mundo. Y con respecto a cómo ve el resto de los procesos que se están viendo en el gobierno, en la marcha de la economía, ¿usted qué opinión le merece? No, soy optimista, totalmente optimista. Yo digo, lo más importante que se hizo con el triunfo de Mauricio Macri o del Frente Cambiemos, como lo llamemos, es terminar con la corrupción de Estado. Esta corrupción que no los permitía crecer, esta corrupción que cuando asumió el gobierno kirchnerista había chicos que tenían 7, 8, 9 años y hoy el mayor grado de criminalidad está de los 21 años para abajo. Entonces, esto es lo que fomentó el kirchnerismo, la pobreza, el caldo de cultivo del gobierno anterior era la pobreza. Y hoy sigue habiendo pobres, pero con una esperanza de salir, porque seguramente el campo este año invierte 58.000 millones de dólares en semilla. Entonces, el año que viene, esto va a hacer que mejore la economía, que genere fuentes de trabajo, que estemos en un país distinto. Lo llevo al tema de la CGT, Momo, después sí, por ahí volvemos al tema de la economía. Usted es uno de los gremialistas que sostiene que la CGT tiene que estar conducida, la CGT unificada, la que se va a dar tras el proceso que se va a culminar el 22 de agosto. Una sola persona tiene que conducir la CGT por estatuto, ¿verdad? Sí, claro. ¿Quién tiene que tener esta CGT para usted? ¿Y quién sería la persona a lo mejor para liderarla? Bueno, no sé la persona, pero sí creo en el movimiento obrero, en este modelo sindical argentino que es admirado en el mundo. Un modelo sindical que, bueno, ha dejado un poco de ser, porque nosotros tenemos que hacer la unidad. Y si hablamos de unidad, no podemos hablar de un trío de 3 secretarios generales, porque cada uno de ellos va a representar a un sector.
Y entonces no estamos hablando de unidad. Unidad es dar cumplimiento al estatuto de la CGT, que dice que tiene que haber un secretario general y un consejo directivo. Y a través de esa representatividad, unificar a todo el movimiento obrero a lo largo y a lo ancho del país. El movimiento obrero en el interior del país está desguazado. Están sin ninguna representación. Y ellos requieren de que nosotros dejemos nuestras mezquindades para hacer la unidad en serio. Acá no se trata de mejorar o sacar ventaja a un sector. Se trata de que se haga la unidad sin ninguna ventaja y que el único beneficiado sea el trabajador del interior, de la nación, de donde sea, pero que sea el trabajador. Ese triunvirato no funcionó cuando se intentó, ¿verdad? Claro, hubo 5 secretarios generales, yo recuerdo cuando hubo 5 secretarios generales, hubo 3 secretarios generales y tampoco funcionó. Ahora lo quieren dibujar porque quieren hacer que sea un secretario general, un administrativo y un... No. Yo creo que si acá hacemos la unidad, tenemos que dar cumplimiento al estatuto. Y además, Momo, si en otros tiempos históricos que uno ha vivido, ¿no? Y usted también, se pudo unificar criterios importantes como era la CGT Brasil o Azopardo en su momento, que tenían cuestiones de fondo, ¿no? Si se ha logrado después de temas muy complejos como los años 70 llegar a una unidad, me da la impresión de que en este momento, pensándolo de esta forma, se puede llegar a resolver más fácil. Más teniendo en cuenta que, por ejemplo, el tema de obras sociales podría llegar a resolverse de una manera más contundente como sucede en la reunión de hoy, ¿no? Sí, claro. Entre otros detalles. Claro, esto es algo inesperado de que después de 12 años nos devuelvan el dinero que claro, el otro gobierno nos había quitado. Pero volviendo al tema de la CGT, yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo, todos los dirigentes tenemos que pensar que tenemos que hacer el esfuerzo. Y yo, sinceramente, digo, la CGT no es para hacer política. Cuando trasladamos la política a la CGT es cuando estamos dividiendo al movimiento obrero. Claro. Yo soy presidente de un partido, Partido Fe, integro el Frente Cambiemos, pero nunca he ido a la CGT a pedirle a un compañero que se afilie al Partido Fe, porque cuando trasladamos la política a la mesa de la CGT es cuando la dividimos. Para eso tenemos una estructura que fue creada por el general Juan Domingo Perón y muchos dirigentes gremiales, que son las 62 organizaciones peronistas. Estoy hablando del peronismo. Y para los que realmente no comulgan con el peronismo, que son radicales, socialistas, están los partidos políticos. Pero en la CGT no se debe hacer política. Y corremos con el riesgo de que si va Acuña, masista, Daer, masista, sí, Smith, que también está Facundo Moyano ahí, que está en el masismo, bueno, corremos el grave riesgo de que la CGT ¿sí? sea manejada políticamente por Massa, ¿sí? Y yo creo que la CGT no tiene que ser manejada por un partido político, tiene que ser manejada por los dirigentes gremiales y para hacer política sindical. ¿Pero qué impronta tiene que tener esa CGT para usted? ¿Tiene que ser combativa? ¿Tiene que enfrentarse al gobierno en este momento? Si tenemos la necesidad de ser combativos, porque por ahí uno cuando ve esto que está haciendo hoy el gobierno, que nos está devolviendo una plata que el otro gobierno nos quitó, nos robó durante 12 años, porque esto es un fondo solidario que se debe distribuir equitativamente entre todas las obras sociales, no para algunas, sino para todas las obras sociales equitativamente, no se hacía. Bueno, hoy el gobierno lo está devolviendo. ¿Y las 62 organizaciones pueden llegar a funcionar como... No ahora. No, desde siempre, como un eje que organice al movimiento obrero dentro de la estructura de lo que es peronismo? Sí, claro, pero vuelvo a repetir, no del PJ, el PJ peronismo ha quedado viciado. ¿Por qué? Porque, bueno, en el PJ hay gente que estuvo con el otro gobierno y son los mismos que, qué sé yo, van a desfilar por Comodoro Pi seguramente. Entonces, nosotros tenemos que tratar de que el peronismo no sea el PJ este que se maneja ahora,
porque el gobierno inteligentemente tomó la sigla del PJ. Primero los decían que nos metiéramos la marchita en el CULO. Y después, cuando vieron que esto se complicaba, empezaron a decir que ellos eran todos peronistas. El kirchnerismo no fue peronista, nunca lo fue. Nunca odiaron a Perón. Tal es así que el monumento del general Juan Domingo Perón lo inauguré yo con Cristian Reitondo, María Eugenia Vidal y el compañero Moyano, el compañero Duhalde e inclusive el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Entonces, quiere decir que si hubieran sido peronistas nunca nos hubieran negado inaugurar un monumento del general Juan Domingo Perón como lo negaron, ¿no? Hay un clamor en este momento, un reclamo, digamos, que ya se está unificando, que es de reapertura de paritarios. Lo estamos viendo en varios gremios, los docentes, por ejemplo, en todo el país. ¿Cómo está la UATRA en ese sentido? Ya ustedes cerraron en noviembre del año pasado, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos muchas paritarias, porque nosotros tenemos muchísimas actividades. Nosotros tenemos fruta, citrus, qué sé yo, arándano, tenemos avícola, tenemos, qué sé yo, distintas actividades. La última que estamos cerrando en esta semana es la actividad del peón general. Un peón general que es el mensual de campo, tractorista, encargado, capataz, que logramos un 35%. Hay actividades que hemos logrado un 37%. ¿El año pasado fue en noviembre? No, este año. Ajá. 37, 35, 32. Uno discute salario de acuerdo a la rentabilidad que pueda tener la producción, ¿no? Porque es así, son distintas producciones. Pero bueno, yo creo que lo que no deja dormir al gobierno, al presidente de la Nación, es la inflación. Y están trabajando para bajar la inflación, y yo confío en que se va a bajar la inflación. Si se baja la inflación, vamos a volver a recuperar el poder adquisitivo del salario y va a empezar a funcionar el mercado interno, porque esto es toda una cadena. Si hay consumo, funciona el mercado interno. No hay consumo, no funciona. Hay una circunstancia que me parece que así muy cortito, que me parece que vale la pena, sí. de este gobierno, ¿qué lo conforma y qué es lo que no lo conforma? O sea, como integrante de un movimiento obrero, ¿eh? Sí, bueno, lo que me conforma es saber que no hay corrupción, ¿sí? Eso, la verdad, que fue la generadora, la fábrica de pobres, de indigentes, de inseguridad, y lo que me conforma saber es también la esperanza de que a lo mejor en el poco periodo que falta para el año haya mejoras, y mejoras a través de ¿qué? De la producción, del desarrollo. Argentina tiene un potencial a desarrollar increíble, somos la primera reserva en litio del mundo, la segunda reserva en gas, tenemos agua, hay países del mundo que no tienen agua y tenemos un potencial para producir en cantidad y en calidad inmejorable, que es la tierra, ¿sí? Entonces, eso realmente sé que no le han sacado la pata encima. Yo decía en el gobierno anterior, el país crece cuando los funcionarios duermen, decía. ¿Sí? El campo no necesita que le den una mano, necesitan que le saquen la mano de encima. El campo crece solo. Vamos allá a cerrar, pero le quería preguntar, este programa se llama Justicia Social. ¿Qué significa para usted justicia social? Bueno, justicia social es todo para mí. La justicia social fue la revolución social que hizo el general Juan Domingo Perón y Eva Perón en el país. Yo fui un privilegiado de esa justicia social. El general Perón nos dio el pan dulce, la botella de sidra, el turrón, hasta que después un padre de familia con el poder adquisitivo de su salario se podía comprar la sidra, el turrón, el pan dulce, vestir a sus hijos, sustentar a su familia, mandarlos a la escuela y terminaban yendo a la universidad y se recibían de médicos, ingenieros, abogados con el poder adquisitivo de un salario. Eso es justicia social. Ya, usted sabe que, para cerrar, alguna vez contó su historia personal, sí, que emocionó a mucha gente. ¿Algún otro programa nos tenemos que invitar para que cuente eso? Cómo no, con porque gusto. Realmente vale la pena. Eso es ir de abajo hacia arriba, sí, y desde el trabajo hacia la dirigencia, ¿no? Así pensando es. Solamente en eso, desde el trabajo a la dirigencia. Así es. Así que no es que lo adule, pero no, yo me acuerdo de esa anécdota y realmente es muy interesante. Muchas cosas las cuenta en sus redes sociales, que sí, son muy activas. Sí, Jerónimo Venegas en Twitter, ¿no? La gente que está en temas gremiales lo sigue permanentemente. Gracias por estar acá, Momo, con nosotros. Y ustedes no se vayan, por favor, seguimos con Justicia Social.
Esfuerzo, sacrificio, tener disciplina, voluntad. Están hablando de la provincia de Buenos Aires como si fuera Suiza. ¿Hay algo más esperanzador que sentir que no estamos solos? El Estado tiene entre sus responsabilidades el servicio educativo. Y evidentemente no le interesa garantizar. Un día nos levantamos y todos sentimos que algo había cambiado. Pero la verdad que en lo salarial, en lo laboral, no se han resuelto las cosas. Conozco los problemas de la educación en la provincia. Evidentemente estamos peor. Y nosotros trabajamos para dejar de ser pobres. Nosotros no queremos ser pobres, nosotros trabajamos para ser pobres. Para salvarnos de la indigencia, Así es, esas son las tres prioridades: seguridad, educación, infraestructura. Educación, porque claramente es el futuro. Tenemos que empezar a sembrar desde ahora para volver a tener una escuela pública que le dé a nuestros hijos todo lo que necesitan para defenderse en la vida. No alcanza, a los compañeros no le alcanza para vivir. El 30% de los docentes de la provincia de Buenos Aires, pasa casi lo mismo, se repite esto a nivel nacional, no le alcanza para vivir. Pero es mucho más grave todavía porque la oferta salarial que hicieron crece el negro sobre el blanco. Quiero que sepan que los escuché. Para no ser pobre tenés que ganar 12.800 pesos. Para no ser indigente tenés que ganar más de 6.300. Así que no me parezco a quienes gobernaron todos estos años. Qué buena noticia, qué buena noticia. Fíjate lo que hacemos los docentes de la provincia. Tenemos que salir de indigente para ver si llegamos a pobre. En este lugar nos metió este gobierno. Porque esto de evitar un ajuste importante que afecte a la gente dramáticamente. Ahí planteaba el gobierno de hacer una nueva reunión el 9 de agosto. Bueno, nosotros saltamos enseguida, decir, si estamos con estos problemas que estamos describiendo y ustedes lo tiran al 9 de agosto, evidentemente no tienen voluntad política de modificar esta situación. Siempre doy la cara ante las dificultades. No importa si tengo todo en contra. Para decirle a la gobernadora que tiene que hacer una campaña y empezar a construir las escuelas de vuelta, y digo construir porque hay escuelas que están destruidas totalmente, para que en serio, por lo menos, ya que a los docentes no le dan respuesta, por lo menos que le den respuesta a los niños. Vamos a terminar las escuelas que estaban suspendidas, equiparlas e inaugurarlas en 2016. Porque creo que gobernar es servir. ¿Por qué ganamos 8.800 entonces? Para salir de indigente y tratar de llegar a ser pobre. Bueno, Liz, un informe del estilo compilado que se pone de contraste en este informe es, digamos, las declaraciones de la clase política, de los gobernantes, tanto en campaña como durante su gestión, en los cuales se ve el contraste, ¿no?, entre las cosas que se dicen y cómo se plasma en la realidad. Tenemos un conflicto docente importante, por lo menos en provincia de Buenos Aires, 48 horas de paro. Tenemos el estado de las escuelas, que lo estuvimos un poco ilustrando con los informes de las semanas anteriores. Y bueno, esto es lo que se va viendo con respecto al relato y los hechos, la realidad, ¿no? No hay otra verdad que la realidad. Cierto, los discursos siempre generan expectativas, esperanzas, ¿no? Pero cuando se van desarrollando en el momento de gestión y uno observa que la gestión
no está alcanzando para que se resuelvan los problemas de fondo, evidentemente es donde uno dice, bueno, esto es solo un relato. Pero yo estoy convencido que la fuerza de Udogua, en este caso, en esta movilización que ha tenido, en esta lucha permanente que ha logrado, porque creo que la adhesión ha sido realmente impresionante, ¿no?, de los docentes, va a ser escuchada, tiene que ser escuchada por la gobernadora María Eugenia Vidal y por todo el equipo que la acompaña. Sí. De lo contrario, la hipocresía sería demasiado grande, ¿no? El tema de educación es un tema muy sensible, Luis, es un tema en el que los políticos en campaña atacan de lleno porque es algo que la gente quiere escuchar, es un tema que se vislumbra a lo mejor como fácil para poder solucionarlo, pero bueno, solucionar los temas en la docencia a veces... No es fácil. Claro, el tema educativo tiene que ver con asignar presupuesto y a veces se está utilizando a lo mejor en otras cosas o no se toma como prioridad o no alcanza, porque frente al proceso inflacionario que estuvimos viviendo en estos primeros meses, que justamente hablábamos con Jerónimo Venegas, el tema de la reapertura de paritarias ya es un reclamo generalizado. Sin duda, pero yo estoy convencido de que, así como lo coincidíamos con Miguel, sí, alcanza. Hay que hacer el esfuerzo para que alcance con el presupuesto actual. Por supuesto hay que mejorarlo. Buenos Aires necesita realmente, como siendo el gran Estado argentino, necesita una modificación de fondo en lo que tiene que ver con sus fondos, valga la redundancia. Pero me parece que sí, que alcanza, y me parece que viendo esto, la gobernadora, sus ministros, tienen que saber perfectamente bien que no solamente hay que mejorar el salario docente, sino que hay que darle al docente y al alumno la posibilidad de estar en lugares dignos. Y lo que estamos viendo, Marce, en el transcurso de los programas, es que no hay lugares dignos de educación. Y esto ya partimos de una base equivocada, ¿no? Sí, justamente, distan bastante de ser dignos. Bueno, Luis, gracias por estar acá. Por supuesto, a vos también. Qué buena esta cita semanal que nos estamos dando. Ojalá que a la gente le guste tanto, que disfruten este programa como nosotros. Nos vemos la semana que viene, estamos en redes sociales, recordamos, estamos en Facebook, en Twitter, somos Justicia Social. Gracias por estar ahí, nos vemos el martes que viene. Gracias.